Bienvenidísimos, mis pequeños adictos de la cabeza, a vuestra dosis nocturna de contenido. No lo digo yo, lo decís vosotros, así que no me podéis dejar de flipado. Lo decís vosotros en Twitter, aquí la prueba. Así que sí, si vienes a recibir tu dosis, ya sabes, siéntate, dale a like. Si estás tumbado con el móvil de lado, baja un poquito el brillo a ver si te vas a reventar un ojo. Y si has dado like, puedes proceder a coger tu dosis. Si no has dado un like, no voy a empezar el vídeo. Por cierto, ¿en qué vídeo dije que se comentase un montón de veces y hacía una locura? Si este vídeo tiene, lo suelto de mi boca, más de 22.200. Pero ¿cómo podéis ser tan betas de quedaros a nada? ¡Madre mía, qué betas! ¡Se han quedado a nada de los comentarios! ¡Esto es una ruina! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hay? ¿Que hay más likes que comentarios? Pero si es mejor insultar a alguien que dar un like. Bueno, claro, es que si insultáis el comentario se borra. Bueno, insultad al maca... Ay, bueno, que no me enrollo. Chavales, me dijisteis que había un vídeo de What Up de 1 hora. Esto no sé lo que es, os lo juro por Dios, no es lo que parece. ¿What Up? 1 hora. ¡Hostias! Chavales, si queréis un documental de 1 hora para verlos full fuma... Si queréis un documental de 1 hora con vuestro colegón Tarifa, este vídeo tiene que tener los 22.000 comentarios que no llegasteis a tener en el vídeo anterior. Y no me digáis ninguna tontería porque es de beta que meter 17.000 comentarios y no llegar. O sea, es de beta. Una vez dicho esto, vamos para allá. El día de hoy vamos a ver a los animales más NPCs. Tarifa, eso es un poco cruel. Me da igual. Mira estas cabras. Bueno, este tío tiene mejor voz que el tío anterior, ¿eh? Qué voz más sexy, la verdad. Cabras. Scoop. And there he goes. Vídeos como estos tienen millones de visitas y algunos se convierten en memes. Tal vez incluso los envíes a algunos de tus amigos. Mira, este eres tú a la hora de pagar el alquiler. Pero las propias cabras no lo pasan. Yo es que soy un ocupa, no pago el alquiler, la verdad. Me parece un paso para atrás. La naturaleza les jugó malas pasadas porque les dio una extraña característica de quedarse completamente quietas. Es verdad que las ovejas, las cabras, perdón, tenían como el punto G muy bien colocado y podían trepar paredes por el punto G. Lo dijo Quevedo. Imagínate lo que ocurrirá al lado del acantilado cuando retumbe el trueno. Todas van a caerse. ¿Qué tipo de superpoder es este? Pero las cabras no lo eligieron como las hormigas no eligieron la ceguera. Para no perderse, emiten feromonas especiales y se siguen unas a otras. Pero que las hormigas son ciegas. Vaya locura. Produce un fallo inesperado en el algoritmo de las hormigas. Y los insectos comienzan a caminar en círculos. Cada vez más hormigas se unen a las demás. Vale, literalmente esto es buguear a los NPCs. Parece un mosh pit, solo que le falta banda sonora. Pero las hormigas siguen corriendo hasta caer muertas. El círculo gira hasta que los participantes pero ¿cómo se hace? Dime cómo se buguea. Están completamente agotados y solo entonces las hormigas pueden continuar su camino dejando atrás hordas de muertos. Puede durar horas o incluso días hasta que alguien de repente entre en razón y se lleva a los hermanos todavía vivos. William Beebe describió por ¿pero qué es esto? ¿Pero qué me estás contando? primera vez este extraño fenómeno en los años 20 del siglo pasado. Encontró un hormiguero de este tipo con un círculo de unos 370 metros. 370 metros de hormigas. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo va? ¿Pero tú sabes que son 370 metros? Si es un cuarto de Andorra, cabrón. Andorra literalmente es 1 kilómetro de largo. Comparar, la famosa Torre del Diablo está a unos 100 metros más baja. ¿Te imaginas el tamaño? No solo las hormigas tienen... Pues eso era la mayor locura que he visto, la mayor secta de hormigas que he visto en mi vida. Por ejemplo, los peces también forman esos círculos, pero las ratas enredadas tienen un aspecto mucho peor. Mira esta foto, parece... Hola, esto es una liada muy gorda, ¿eh? Y por eso, chicos, no hay que hacer... orgías. Por eso, chicos, es mejor juguetear menos a la vez. Porque si os ponéis a juguetear muchos con vuestras colas a la vez, pues puede pasar esto. Un coladero. una especie de arte moderno. No, pero ¿esto qué es? ¿Esto es el ano de una rata? Puede ser. O el atrezzo de una película de terror. Pero no, son ratas reales que se han enredado por las colas y han muerto de hambre. Una muerte horrible y ridícula. Este fenómeno se descubrió por primera vez en 1500... Pero estos son animales muy bugueados, ¿eh? O sea, estos son muy NPCs. No puede ser. 1964 y recibió el nombre de Rey de las Ratas. Sí, el del cascanueces. Según la hipótesis, las ratas se reúnen en forma de... Pero ¿esto qué es? Si parecen espaguetis.
¿Pero esto qué es? Pero se ponen de acuerdo. Cuando sus colas flexibles se pegan con grasa de la piel, excrementos y restos de comida. Esta mezcla actúa como pegamento y puede endurecerse durante el sueño, sobre todo en la estación fría. Cuando las ratas se dan cuenta de que están atrapadas, empiezan a luchar y el nudo se ajusta aún más. Al final, los animales mueren. Hasta ahora, la gente no ha podido encontrar un solo rey de las ratas vivo, y este fenómeno es muy raro. Antes, las ratas que tenían una muerte tan terrible se consideraban una muy mala señal. No es de extrañar, porque donde hay ratas, hay enfermedades. Esto no suele decirse de las arañas. Las arañas son tipos bastante útiles, aunque a la gente no le gustan mucho. Pero esta criatura Las arañas son una locura. O sea, son una locura. es realmente desafortunada. Ha sido prisionera durante Son una locura las arañas. Hacen unas telarañas muy chungas. Tu tío, 72 años. Tu tío dándoselas de genio de conocimiento del medio. 20 millones de años. Una vez, la araña se metió en una gota de resina y quedó atrapada en ella para siempre, al igual que este perro. Esto es un perro. No, hombre, no. Bueno, por supuesto, no tiene 20 millones de años, ni siquiera 1 millón. Y el pobre animal quedó atrapado no en la resina, sino en un árbol. Pero imagínate los Es que pensaba que había dicho que ese perro se quedó atrapado hace 20 millones de años. Y yo, sí, claro. sorprendidos que estaban los que descubrieron eso. Unos leñadores que trabajaban en el sur de Georgia en los años 80 cortaron un árbol y lo cargaron en un camión. Entonces, uno de los miembros del grupo miró accidentalmente un tronco hueco y tal vez se pusiera blanco. Los restos de un perro perfectamente momificado le miraban desde el interior. Todavía estaba enseñándolo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al narrador? Dientes. ¿Podemos hablar de esto? Perfectamente momificado le miraban desde el interior. Todavía estaba enseñando los dientes. Es como que sin darse cuenta ha cambiado la voz muy heavy, ¿no? Los expertos que examinaron los restos concluyeron que lo más probable es que el perro persiguiera una ardilla en los años 60 y se quedara atascado en el En los años 60. tronco de un árbol. El animal subió demasiado alto, no pudo darse la vuelta y murió. Pero en NPC. Perdón. lugar de convertirse en alimento para otros habitantes del bosque, el perro se convirtió en una momia. La madera del castaño en el que se quedó atascado impidió su descomposición. El ambiente seco del Buah, es una locura, interior del tronco lo protegió de la intemperie y absorbió la humedad del cuerpo. Y este es un caso único. Normalmente cualquier cadáver es víctima de los insectos, especialmente en el bosque. Los científicos incluso aprovechan su voracidad para limpiar los esqueletos. Es que literal este canal es para verlo muy fumado, Es una locura, estoy embobado, me quiero dormir. Y son las 11 de la mañana. Ni de coña. Las 2. Los pueden incluso comerse el cuerpo de un ciervo. Pobrecito. Pero no es broma que esto para dormir es un muy buen canal, No solo estuvo atascado en la fisura, sino que también se convirtió en comida. Pero No, literalmente es un pedazo de NPC. O sea, quedarte bugueado entre dos piedras es de NPC. Bueno, a ver, en verdad le podría pasar a cualquiera. Bueno, es que esto es una locura muy grande. O sea, que te caigas en un sitio y te quedes es una locura muy grande. Pero ¿no puede venir otro amigo cornudo y enganchar tus cuernos y ayudarte o...? no neguemos el hecho evidente. Los escarabajos hicieron un gran trabajo. Solo mira eso. Los huesos están perfectamente limpios. Sin embargo, un ciervo puede tener una segunda vida. No literalmente, por supuesto, nada de nigromancia. Pero al menos una persona incluiría con gusto al pobre ciervo en su colección. Bueno, parcialmente. Jim Phillips tiene más de 16.000 cuernos de ciervos, alces y antílopes. Vale, no le juzguéis. Puede que sean cuernos que mudan. Porque los ciervos mudan cuernos. No le juzguéis todavía de asesinador. Y encontraba todos los elementos de su colección por pura casualidad. Sin embargo, todo eso le llevó más de 60 años. Pero, ¿cuántos cuernos encontraste tú, exactamente? Este hombre es realmente bueno en la búsqueda. Pero permíteme dejar a las personas con sus extrañas aficiones y volver a los animales con sus extraños hábitos. Uno de ellos es el autocanibalismo. Sí, exacto. Algunos vale, es alguien que se ha pasado la vida y se autocome para no morirse de hambre y se regenera y se... animales se devoran literalmente a sí mismos. Seguro que has visto en alguna parte las historias de serpientes que se dejan llevar tanto por su almuerzo que no se dan cuenta de cuándo acaba la víctima y empieza su cola. En la realidad, todo es un poco diferente. Una serpiente puede realmente empezar a comerse a sí misma, pero solo si toma el movimiento de su cola por el movimiento de la presa. Sinceramente, no sé cuál de estas opciones parece más ridícula. Si las serpientes pudieran sentirse incómodas, se sorprenderían por sí mismas. Pero la situación de este colibrí macho no tiene ninguna gracia. Está a punto de morir de hambre. El metabolismo de estos diminutos pájaros es increíblemente rápido. Solo 2 horas sin néctar son suficientes para matar a un colibrí. Algunos de ellos tienen que recoger comida. 2 horas sin comer y se mueren. Pero qué hijo de puta Jesucristo.
Tío, no le puedes hacer eso encima a un pájaro tan bonito como este. Eso es una putada. O sea, se tiene que echar la siesta y... que no se le pase la hora, que se queda ahí caput. No, pero fuera de coñas. 2 horas sin comer y se muere. Es una locura. Cada día solo para sobrevivir. Ahora la vida de los pájaros no parece tan libre, ¿verdad? Y el metabolismo no es el único Literal, son más esclavos que nosotros. problema. La lluvia más ordinaria se convierte en un bombardeo para un colibrí. Hostia, claro. Que es que ese pajarito es así, ¿eh? En verdad es muy grande, pero... Es imposible no solo comer, sino incluso volar en estas condiciones. Y se pierde un tiempo precioso. Pero imaginemos que el colibrí macho está bien. Y no podemos decir lo mismo de este alce porque se ha convertido en un zombie. No como en una película, por supuesto. ¿Cómo? No anda en el bosque buscando los cerebros de los otros alces. Pero los suyos están muy mal. Gusano del cerebro. Classic brainworm. Síntoma de gusano en el cerebro. Symptom Hola, pobrecito. right there. Los ciervos cola blanca llevan este tipo de parásitos y no sufren mucho por este hecho, pero en cuanto el gusano del cerebro está en el cuerpo del alce, se dirige, sí, directamente al cerebro. El gusano Hola, hace un túnel chaval. directamente en la cabeza del desafortunado animal, causando un gran daño neurológico. De hecho, el alce se convierte en un zombi andante solo por haber contraído el parásito, y entonces muere. Una muerte terrible para Vaya. cualquier criatura viva. Vale, tengo una pregunta. Es que es una locura, tengo una pregunta. ¿Vosotros qué preferís? ¿Un saco con 5 millones de euros? ¿O morir ahora mismo? El que no se lo haya esperado le ha hecho gracia. El que se lo esperase ha dicho, Derifa, deja de interrumpirme el porro. Por supuesto, todas estas características de los animales, sus puntos débiles y fuertes, no aparecen por casualidad. Merece la pena dar las gracias a la evolución o, por el contrario, gritarle ¿Sabéis lo que es eso, no? Un deinónico. algo asqueroso. Y aunque normalmente los cambios tardan miles, incluso millones de años, a veces la evolución da un salto. No estoy hablando de X-Men. Estoy hablando de elefantes. Los elefantes modernos tenían colmillos desde hace mucho tiempo. Ajá. Antes de eso, los mamuts tenían colmillos. Así que la naturaleza Ajá. sabe con certeza que estos enormes animales los necesitan. Los Ajá. enormes colmillos son una de sus características más reconocibles y una de las principales razones por la que la gente está empujando a los elefantes a la extinción. En el siglo XVI, 26 millones de elefantes vagaban por el continente africano y hoy son menos de 500.000. Tío, es que de verdad, somos una ruina, tío. Somos En una los años ruina. 60 y 80 del siglo XX, la caza furtiva alcanzó Somos, ¿eh? No he matado en mi vida a un elefante, pero bueno, me tengo que meter en el ajo, porque es que somos una basura. un nivel crítico. Esto se debe a que durante mucho tiempo la gente simplemente no pensaba que matar animales era algo malo. Por ejemplo, bien conocido, Theodore Roosevelt, 26º presidente de los Estados Unidos, durante un safari disparó a 512 seres vivos diferentes. Pedazo de asesino de los cojones subnormal, tío. ¿Pa qué? ¿Pa qué? 512, ¿pa qué? ¿Pa qué? ¿Este hombre no ha visto Bambi o qué le pasa? O sea, no, es para comer, hermano. Yo mato por comida. Tú eres gilipollas, matas por comida. Como te vuelva a ver comer cereales, te reviento. Si matas por comida, comer solamente lo que matas. Pero, este tío es que es... Vaya hijo de puta, tío. También había elefantes. Los animales no morían por diversión. 512 en un día, tío. Hala, esa es su aportación en el mundo. Vaya subnormal. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿100.000 euros? ¿O que el macaco atropella a este tío con el coche? Sino para ser exhibidos en los museos y para que los científicos pudieran estudiarlos. Pero, Ah, vale, esa es la excusa, sí, que te necesitan a ti, ¿no? Iron Man, que eres un pedazo de subnormal. ¿en serio? ¿502? Iría en un coche ahí como un rico, ¿no? Soy presidente de Estados Unidos, yo soy Jesucristo. Me cago en Dios, le metería un empujón y que andase toda la... y sin agua. ¿En serio, Teddy? Parece que es demasiado. Ni hablar de los elefantes que aún sufren por los cazadores furtivos. El marfil es un artículo de lujo en el mercado asiático. Es que me cago en Dios, ¿por qué esto es un artículo de lujo? Espero que sea porque se lo metan por el culo. Cuanto más grandes sean los colmillos, más dinero pueden obtener Qué rabia, tío, de verdad. Yo quería ver un documental ahí feliz, curioso. los cazadores furtivos al venderlos. Más de $1.000 por kilo. Los Más de $1.000 por kilo, putos subnormales. colmillos se utilizan para crear obras de arte, joyas, Obras de arte. Joyas, putas mierdas para el ser humano, básicamente. Reventamos a la fauna porque somos gilipollas, básicamente. Antes incluso los utilizaban como material para teclas del piano. Por desgracia, todo esto pone en peligro a los elefantes y los activistas de los derechos de los animales no pueden protegerlos. Y en este punto, la evolución vino en ayuda.
En las últimas décadas, en varios parques africanos ha aumentado el número de elefantes que nacen sin colmillo. Que os jodan, chinos. No, ¿quiénes eran los coleccionistas? Bueno, que les jodan a los coleccionistas. Es fácil de explicar. Las víctimas de los cazadores furtivos son individuos con grandes colmillos, lo que significa que solo pueden tener crías los que no interesan a los delincuentes. Sí, esto es como las vacas estas súper musculadas, ¿sabes? Pues ya está, van sobreviviendo los que no tienen colmillo, al final se aparean sin colmillo y ya está, no hay más. Tienes 1 trillón de elefantes, el 10% no tiene colmillos, pero los que no tienen colmillo siempre sobreviven. Pues van a acabar estando solamente los que no tienen colmillo, todo el sentido del mundo. Sí, la actividad humana simplemente no puede ser ignorada. Incluso si eres un animalito y tienes tus propios problemas de los animales, probablemente hayas oído hablar del muro entre Estados Unidos y México. Su propósito es separar a las personas y a los países entre sí. Pero, ¿qué hay de los animales? La región fronteriza alberga un número increíble de especies diferentes. Hay reptiles, anfibios, mamíferos, y todos ellos no están encantados con la construcción del muro, especialmente los representantes de especies raras y en peligro de extinción. El muro cambiará su área de distribución, reduciendo en gran medida la zona en la que los animales están acostumbrados a vivir. ¡Hola! No solo causará molestias, sino que puede poner en peligro su vida. Los animales se verán privados de algunos hábitats, no podrán salir al abrevadero o escapar del fuego. Lo único que pueden hacer para resistir el fuego es huir. Pero, ¿cómo escapar cuando hay un enorme muro en su camino? Incluso un búho enano está en peligro porque vuela a poca altura del suelo. ¡Hasta luego! Tío, los animales deberían de poder votar. ¿Te imaginas? La conclusión. Los animales deberían de poder votar. Me ha tocado mucho los huevos, la verdad. Me ha tocado mucho los huevos lo de... Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mira que empezó riéndome de los animales. Animales NPC. Estoy un poco triste ahora. Estoy un poco triste. Pero bueno. Nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Reventad este vídeo a comentarios y likes. Y haremos el de 1 hora. Lo juro por Dios. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.